Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí. Parece que todavía está llegando mucha gente a la sala. Vamos a darles un momentito más. Ven que, bueno, hay mucha gente que ya se estaba presentando. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están aquí en la presentación de planificación de seguridad y jurisdicción para sobrevivientes vinculados al ámbito militar. Si pueden, por favor, escribir de dónde son en el chat. Su nombre, de dónde son. Recuerden también, como se mencionó, que pueden utilizar los subtítulos y la interpretación simultánea. Y bueno, vamos a comenzar con las filminas. A ver. Bueno, van a escuchar entonces riesgo en todos lados, planificación de seguridad y jurisdicción para sobrevivientes vinculados al ámbito militar. Bueno, le voy a ceder la palabra a Natalie. Bueno, me encanta estar aquí, va- poder tener esta conversación con ustedes sobre el acoso en el trabajo y sobre también concientizarnos sobre este problema. Nosotros quiero que sepan que estamos financiados a nivel federal para todo lo que es la capacitación, los recursos. Entonces, para aquellos que trabajan en las primeras respuestas, los asesores, las fuerzas del orden. Entonces, que bueno, esperamos que puedan llevarse esto y bueno, que tengan este kit de herramientas de aquí en más. Bueno, pronto voy a hablar sobre mí, pero la verdad es que me hace muy feliz estar aquí. Yo trabajo en el proyecto de programa de respuesta comunitaria con apoyo militar y me complace mucho estar aquí con ustedes. Bueno, me voy a presentar entonces, porque estoy arriba de todo, no en la pantalla. Como dije, mi nombre es Natalie, soy exdirectora ejecutiva de agencias de atención a víctimas. Trabajo, trabajé por muchos años en una ciudad pequeña de Tennessee. Y también me dedico a lo que es, bueno, fui fiscal estatal en casos de violencia doméstica y de agresión sexual. Y yo me especializo en lo que es el sistema criminal y cómo es la respuesta al acoso. Ya seguramente, si alguno ya me conoce, bueno, se da cuenta de que tengo un poco la voz medio tomada. Lo lamento por eso. Estoy un poco resfriada. Y espero que durante la próxima hora y media no les moleste mucho los oídos. Gracias, Narali, por estar con nosotros. Bueno, antes de comenzar entonces con el tema en sí, quiero decir que estoy muy entusiasmada que esté con nosotros. Yo soy Kimberly Henry, soy coordinadora del programa de respuesta comunitaria con apoyo militar, es el CCR, y trabajo, como ya dije antes, tengo experiencia como defensora de víctimas. Soy veterana de la Marina de Estados Unidos, he servido 10 años en la Marina. También soy asesora y defensora de víctimas de acoso sexual. He trabajado en políticas macro y a nivel a gran escala. Y aquí puedo brindar ayuda a todos los defensores de la comunidad y asegurar que los sobrevivientes militares tengan muchísimas opciones a dónde ir para buscar apoyo. Quiero, antes de pasar a los objetivos, comentarles que van a tener acceso a las filminas. Tenemos grabaciones en inglés y español. Vamos a compartir las filminas hacia el final de la presentación, pero también vamos a subir todo esto a nuestra página web y a través del email. Incluso si se van y vuelven al Zoom o si tienen un problema de conexión, podemos obtener sus emails de esto
y vamos a enviarles certificados de haber participado, y ahí tendrán un link a, a la grabación y también van a poder descargarla. Y luego también tenemos otro siguiente capacitación, una sesión sobre el mismo tema, así que van a tener un certificado también, la grabación y los recursos. Seguramente durante esta capacitación voy a repetir un poco esto, pero no tienen que enviarnos por sus emails en el chat porque ya los tenemos directamente por la plataforma de Zoom, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Los objetivos son identificar factores de riesgo asociados con el acoso, entender los desafíos al navegar los MPOs y las CPOs, no solamente para los sobrevivientes, sino también para ustedes, los defensores. Obviamente ustedes trabajan con sobrevivientes y si si lo han padecido ustedes o si son defensores comunitarios o personas relacionadas con el ejército o están en servicio. Natalie y yo hemos hablado mucho sobre el acoso y los sobrevivientes relacionados con el mundo militar. Hay dos sistemas diferentes y cuando se trata de combinarlos es más difícil todavía y vamos a hablar mucho de esto. Y queremos estar aquí para brindarles apoyo como defensoras de la comunidad. Vamos a hablar también, por último, sobre desarrollar estrategias de planificación contra el acoso. Bueno, si se perdieron la primera capacitación, pueden tener acceso aquí, accediendo a este código QR. Están las grabaciones en inglés y en español. Pueden escanearlo ahora y mirarlo después, obviamente. Les voy a dejar esto aquí en la pantalla por un momentito. Esto es nuestro kit de herramientas de cómo brindar apoyo a sobrevivientes del acoso conectados con el mundo militar. Este son recursos, es muy integral, tiene mucha información, pero la verdad que es muy importante que pueden revisarlo. Hay muchas respuestas que van a encontrar ahí a sus preguntas y de vuelta, directivas, estrategias. Así que les animamos a que se descarguen este kit de herramientas. Voy a poner el link en el chat luego. Lo voy a poner aquí. A ver, ahí lo puse en el chat. Bueno, ahora también vamos a hacer durante esta sesión dos encuestas y vamos a conversar un poco a través del chat. Queremos que el chat esté abierto para compartir perspectivas, pero recuerden que el chat está solamente vinculado con lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, quisiéramos saber ahora con esta primera pregunta, ¿han trabajado alguna vez en un caso que involucre una MPO, una orden militar de protección? Algunos contestan que sí, otros que no. Pueden contestar en el chat o pueden contestarlo en el chat o en la encuesta. No sé si quieren, si levanta la mano para hacer alguna pregunta. ¿Se pueden desilenciar, Ana? Creo que quizás solamente quieren levantar la mano para responder sí o no. Algunos de ustedes están trabajando con casos, ok. Prácticas estándar de orden de protección militar, de MPO. Eh, no hay problema, si llegaste tarde, suele pasar. Bueno, veamos entonces.
Pareciera que muchos de ustedes, la mayoría, o diría, sí, 50-50, ¿verdad? No lo han hecho y algunos sí. Algunos de ustedes más de una vez, ok. Vamos a compartir esos resultados para que todos los puedan ver. Es bueno saberlo. Es como mitad y mitad, ¿no? Más o menos. Es muy importante considerar cuando hablamos de las MPOs, que no se trata exclusivamente de esto, nuestro entrenamiento, pero cuando hablamos del acoso puede ser muy difícil porque ustedes saben que no hay necesariamente daño físico o, bueno, tangible. Entonces, hay en algunas jurisdicciones cruzadas que puede ser bastante desafiante para los defensores navegar todo esto. Entonces, bueno, yo ya he mencionado este término de los sobrevivientes del acoso vinculados al ejército. Si ya han participado en algunas sesiones, ya lo saben. Y si esta es la primera vez, bueno, les cuento que muchas veces hablamos de estos sobrevivientes, pero a veces se puede interpretar de manera errónea. Una persona que sea una sobreviviente eh, que esté viva o alguien que ha muerto en combate, pero en relación con lo que hablamos de sobrevivientes conectados con lo militar, hablamos de cualquier individuo que está aquí abajo, que han experimentado violencia en el noviazgo, violencia doméstica, acoso sexual y acoso. Entonces puede ser quien esté en la reserva y que esté en la Guardia Nacional, en servicio activo, veteranos, dependientes civiles, adultos y o niños. Y saben que si ustedes han trabajado alguna vez si han sido civiles en servicio activo, o si han estado involucrados con sobrevivientes conectados con lo militar, saben que hay muchos servicios que se pueden ofrecer para individuos que ven en la parte derecha, ¿no? de la pantalla, ya sea, como dijimos antes, violencia doméstica, acoso, violencia en el noviazgo, como alguien quizás que está en la lista de la izquierda no ha accedido a estos servicios. Entonces, ¿a dónde van a pedir ayuda? Quizás no tienen a dónde ir. Entonces, esto puede ser más desafiante todavía, especialmente si se vive, por ejemplo, en una base grande o en un área rural. Entonces, no hablamos solamente del servicio activo, ¿sí? Hablamos de cónyuges, también hablamos de parejas íntimas, alguien con quien quizás se comparte una casa, o el niño, la niña, o, bueno, está o estuvo en una relación social o de naturaleza romántica. Sí, cuando hablamos del acoso, hay que como recapitular un poco, ¿sí? Si estuvieron con nosotros en el último webinario, este es una filmina, un marco de trabajo con el que contamos mucho, que es SLII, bueno, que son las siglas por estas palabras que están abajo. Yo trato de entender todos estos comportamientos y cómo se pueden generar, ¿sí? Entonces tenemos la vigilancia. Aquí hablamos de un individuo que está recabando información de una persona con el propósito de causar daño a futuro. Están aprendiendo, enterándose de cosas de la víctima y no porque estén interesados genuinamente en el día a día de esa persona, sino porque están aprendiendo sobre la víctima para dañarlos a futuro. La segunda categoría es la invasión de la vida personal. Cuando hacen pertenecer a la vida diaria El de la mensaje víctima, es, ¿sí? voy a grabar tu vida aunque Y tú voy a quieras o ser no. parte de la Vas a vida, tener que lidiar conmigo, vas a tener que confrontarme y pensar en mí. Entonces, puedo pensar en varias maneras. Esta segunda categoría, eh, la presentación superficial lo hace difícil detectar ese riesgo. Y la etapa de intimidación es donde el mensaje empieza a escalar
y se empieza a tratar menos enfocado en tu pareja, pero y más en tu, deberías temer de mi presencia en tu vida. Yo te puedo causar daño. Deberías estar estresado cuando veas mi presencia. Puedes comunicar eso de varias maneras, a veces pueden ser con amenazas directas o amenazas más subliminales. Y la última categoría sería de sabotaje y ataque, que sería una manera de largo plazo de causar daño. La intimidación es causar, si la intimidación no causa daño, entonces el acoso sí causa daño. Entonces, si es que cuando se sabe que hay un tipo de daño que está ocurriendo, quizás es más fácil para la gente externa saber que algo malo está pasando. Pero si de verdad quieres hablar de estos ah, factores de riesgo, hay que pensar en si es que estás equipado con reconocer acoso y reconocer riesgo antes de llegar a la etapa de sufrir daños. Y a veces puede ser difícil detectarlo de esta manera. No sé si querían hablar de esta presentación o chatear de estos entornos o cómo esto va mano a mano con el entorno militar. Sí, definitivamente. Cuando piensas en el entorno militar, tenemos esa mentalidad de primero la misión. Somos un equipo, nos revisamos a cada uno, tenemos que saber dónde cada uno está a todo tiempo y que sea más como un group chat para tener responsabilidad de cada uno y esperar dónde estás y esperar que llegues a cierta hora y para saber que algo esté pasando y revisar dónde estás, si hay una cadena de comando y se espera que uno comparta cierta información, no se espera que haya un cierto nivel de privacidad. Entonces se está poniendo incluyes en un entorno donde estos factores de riesgo ya están ahí, porque se minimiza la cantidad de privacidad y no es necesariamente de una manera que se considera invasivo. Quizá ustedes saben lo que es el liderazgo intrusivo. La militaría es minimizado cuando se dice que, sabes, esto no es liderazgo intrusivo, solo debemos saber qué está pasando. Hasta cierto punto tenemos, hasta cierto nivel tenemos una misión de ser responsable a cada uno. Am, Porque a veces se confunde eso con lo que puede ser am, intimidar, cuando solo son comportamientos de acoso, donde alguien puede decir que es justificado por el entorno militar, pero no es justificado, porque puede ser justificado en su mente por el entorno militar. Y podemos hablar de esto. Entonces, tenemos otra encuesta breve aquí. Estamos curiosos sobre su confianza, su nivel de confianza, no solo en identificar comportamientos de acoso, pero también identificar riesgos, casos de alto riesgo, como que los afecta, que causa un nivel alto de respuesta o de respaldo. Tenemos un espectro completo aquí de confianza y competencia en relación a este tema, lo cual es fantástico. Y en el chat estoy viendo diferenciación entre la capacidad de diferenciarlo en el mundo civil y el mundo militar, lo cual es relevante y un buen punto porque es relevante para el tema de hoy. Entonces podemos compartir eso y compartir los resultados para ver cómo se está desarrollando esto. Entonces, como vemos otra vez, tenemos la oportunidad de potencialmente aprender de cada uno y aprender desde el trabajo. También hay que asegurarse que tengamos la oportunidad de sentirnos con la confianza de reconocer esos indicadores de alto riesgo de acoso. Entonces,
Algo que quería hablar cuando hablamos de comportamientos de acoso, cuando estaba repasando estas categorías de comportamientos, quizás hasta se han dado cuenta de estos factores hasta antes de que llegue en la etapa de daños, como que lo que será parte de tu vida, aunque lo quieras o no. En la superficie puede ser algo que se ve un poco inocuo. No es ilegal mandar mensajes de texto ni mandar una docena de rosas. Entonces, se hace difícil cuando hablamos de respuestas y reconocer que está ocurriendo ese daño, que está ocurriendo el crimen y que puede ser potencialmente un crimen, una situación de alto riesgo. Pero am, hay que revisar porque son cosas con las que la gente no puede nacer, no nace, no es algo con lo que uno nace. Algo más de que hay que hablar cuando hablemos de asesorar riesgo. Hay que pensar en la percepción de la víctima. Puede que estés en una situación donde la víctima está en un entorno militar y estás preocupado por su seguridad y quizás esta persona ha estado confrontando drama por un buen tiempo y quizás ha empezado a normalizar ese nivel de trauma. Entonces puede que hablemos de estar preocupados y que quizás te digan, no estoy tan preocupado. Y está bien, es una respuesta válida. Aquí son las cosas que me están alertando, las cosas que me están poniendo nervioso. Nunca deberíamos estar en esta posición porque no hay ninguna herramienta o recurso que pueda cambiarle la percepción de una víctima de riesgo o de daños. Entonces, si una persona está pensando quizás me hagan daño, quizás me maten, siempre estamos confiando en nuestro instinto. Cu- Cuando hablamos de asesoramientos, vemos asesoramientos de víctimas de doméstica violencia y entendemos que es un sistema en el que la violencia doméstica puede ser, ¿sabes?, en el borde de la legalidad, un riesgo, un caso de alto riesgo. Hay varios casos de alto riesgo donde se están utilizando, por ejemplo, en el campo de la ley, oficiales o funcionarios de la ley usan la violencia doméstica como para asesorar mortalidad de un crimen. También tenemos a defensores conduciendo asesoramientos de las fatalidades de violencia doméstica y tenemos que pensar si es que hay algún tipo de evaluación que estamos realizando actualmente donde se incorpora algún tipo de asesoramiento o evaluación de violencia doméstica y no solo viendo de manera crítica a esos asesoramientos para identificar comportamientos de acoso en las preguntas que se hacen. Hay comportamientos controladores, manipuladores, celosos. Esa es la mentalidad de un acosador. Entonces tenemos que usar lo que ya está ah, publicado para que nos informemos de los riesgos de factor de acoso que estén presentes en la situación. Y por esa misma razón, cuando realicemos por la misma razón que hacemos esas evaluaciones de letalidad y de riesgo en relación a violencia doméstica, también vemos una correlación similar entre los resultados fatales y peligrosos, o riesgosos cuando identificamos comportamientos de acoso. Entonces, hay valor en hacerlo, en incluir estas perspectivas, estos factores de riesgo cuando se evalúan los casos de acoso, porque sabemos que estos comportamientos de acoso están cercanamente correlados o relacionados a casos de acoso físico, acoso sexual, violencia sexual, y vemos que van mano a mano, así que si se ve
hay altas probabilidades de que alguien ah, realice la misma ofensa más de una vez. Es algo que tenemos que tomar en mente cuando pensemos de los factores de riesgo, al pensar en este campo de, vamos a identificar y reconocer lo que se ha hecho en esta información y vamos a evaluar qué es un indicador de riesgo y también ser intencional con lo que preguntamos cuando preguntemos sobre estos indicadores de riesgo. Cuando realicemos esta revisión basada en una lista clínica, no vamos a generalmente hablar de relaciones. Parte de las evaluaciones clínicas no tiene que ver con conversaciones que no se están teniendo ahora. Las cosas que de las que tenemos que hablar no están siendo habladas, incluidas en conversaciones de evaluaciones clínicas y por eso puede ser complicado hablar de estos temas. Especialmente para una víctima, francamente, hay que ser honestos sobre esto. Que queremos tener un tipo de, ¿saben? Conocimiento que sea parte de la estructura de la conversación que tengamos con las víctimas. Entonces, con esto en mente, típicamente al hacer entrenamiento, capacitaciones en persona, es un buen momento para hacer preguntas. Entonces pongan en un pin en las siguientes diapositivas que voy a mostrar, que va a hablar de tus maneras, capacitaciones, tus maneras de hablar con las víctimas en una capacidad, porque la manera en que estamos manejando esto es que todos tenemos nuestro propio método de proveer servicios como un defensor. ¿Cuál es tu manera de trabajarlo? ¿Cuál es tu manera de acercarse a esto? Particularmente si es que has estado si eres una víctima o no. Entonces, estos indicadores, estas preguntas aquí arriba, son como que sí, cosas que queremos saber, como cuándo empezó el comportamiento. Entonces, si estamos preguntando esto, puedes que, si preguntamos eso de una, puede ser que la conversación que tengamos no sea tan productiva. Puede ser que cerremos la conversación con ese tipo de preguntas al principio. Hay que tomar la oportunidad para aprender. Puede ser una oportunidad para aprender qué está pasando, aunque puede ser algo agobiante para la víctima, porque generalmente la experiencia de la víctima con acoso es algo de largo plazo, algo complejo, pero me encantaría escuchar de defensores o abogados que empiezan la conversación con la pregunta de qué quieres que yo sepa, cuál es lo más importante que me quieres contar hoy día. Entonces, creo que la gente que entiende la naturaleza de este tipo de trabajo sienten que pueden hacen preguntas y conversan de una manera que la víctima se sienta como que quiere compartir. Sí, yo creo que eso es importante. Estaba viendo el chat y había gente que estaba compartiendo maneras de comunicarse y con los individuos para tener una conversación productiva. Honestamente, para mí, sin saber por qué alguien se está acercando a ti o quiere acudir a tu ayuda o de lo que van a compartir, yo suelo empezar con conversaciones abiertas sobre cuáles son sus intereses, por cómo quieren conectar conmigo, cómo me encontraron a mí o cómo quieren conectar conmigo ya que me han encontrado. Am, ok, entonces, Entonces, al poder compartir y ser abiertos a no solamente por mis experiencias personales, sino poder compartir, está bien no estar bien. Y s- tener una indicación visual de que hay cierta ayuda que necesitamos o algún ajuste. Y también es con este tipo de comunicación, me gusta tener cosas en mi escritorio, por ejemplo, que la gente se pueda
ver, ¿no? O un sticker, por ejemplo, en mi botella de agua. Entonces, cuando la gente se me acerca o nos ponemos a conversar, yo les pregunto, bueno, ¿qué te hizo venir a acudir a mí? Entonces yo trato de que se abran y a ver qué los trajo hacia mí, digamos. Y a veces me dicen, bueno, cuando te presentaste dijiste que eras de una pequeña ciudad y me gustó eso, o vi tu sticker en tu botella, o cuando dijiste, o bueno, escuché que eras una madre soltera, o cosas así. Cosas pequeñas con las que la gente se pueda relacionar y se siente identificada, porque esa parte de la conexión es lo que mucha gente busca. De vuelta, creo que tenemos, sí, exactamente 500 personas hoy aquí, wow. Y construir este tipo de conexión cuando estás en el ejército es algo, es un mundo enorme, pero a la vez es un mundo pequeño. Hay veces que, bueno, tenemos 2000 personas, por ejemplo, ¿no? Y estamos viajando constantemente, rotando, tratando de encajar, tenemos sistemas de apoyo, una red. Quizás estás medio desconectado o desconectada en una relación, o estás tratando de tener éxito en tu carrera profesional. Entonces hay una conexión o desconexión total, constante. Entonces para mí es importante poder conectarme con la gente. Y cuando hablamos especialmente del acoso, pero también de la agresión sexual o violencia doméstica, bueno, para mí siempre fue esto, tratar de que los individuos se puedan sentir cómodos conmigo, que se puedan abrir y, bueno, empezar conversaciones. Sí, yo creo que es tal cual. Es una posición difícil en la que estamos, ¿no? Tratar de generar confianza, ¿no es cierto? Porque obviamente generar confianza no es de un día para el otro, lleva tiempo. Es muy difícil. Entonces, es importante resaltar esto a medida que avancemos en las preguntas. Sí, esto es el contenido que necesitamos saber, de lo que tenemos que enterarnos, para poder determinar y evaluar el riesgo en el que se encuentra cada persona y para que la víctima se sienta cómoda compartiendo su experiencia. Entonces, bueno, por ejemplo, preguntas, ¿no? Como, ¿hace cuánto se conocen? ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto están juntos? Y luego algunas preguntas sobre la historia del acosador, ¿sí? O acosadora. Esto se basa en las investigaciones, ¿sí? Los indicadores básicos de los indicadores del riesgo, ¿sí? Esto es un poquito engañoso, por cierto, en el contexto militar, porque hay algunas cosas, no todas, pero algunas que pueden ser más comunes, ¿no? Más que en el mundo civil. Por ejemplo, experiencia con armas, bueno, o, o con artes marciales, técnicas de lucha o técnicas de vigilancia. Entonces, quizás le respondan que sí, más a menudo. Entonces, podemos también hablar de cómo esto se da. Cuando estábamos hablando de esto y viendo algunos indicadores, no, a mí me hizo pensar que hay un periodo en el que entendimos el significado de que un agresor tenga un arma. Pero a veces no es tan obvio, ¿no? Porque todo el mundo tiene un arma. Entonces, no nos llama la atención como algo único o diferente. Entonces, a veces perdemos el énfasis o el foco, ¿no? Y ver que esto sí realmente puede ser un factor, un indicador de riesgo, ¿sí? Igual tiene que ser considerado como un factor de riesgo, ¿sí? Estamos todavía reconociendo como algo que contribuye al riesgo. Así que pensemos en las maneras en las que podemos preguntar sobre, por ejemplo, el historial de los acosadores, ¿sí? O del acosador, las experiencias con las relaciones previas o historia tienen antecedentes criminales o con alcohol, con drogas, o si escuchan que una víctima dice, sí, bueno,
todo el mundo, mis relaciones, todos eran explosivos, eran terribles, no hablaban con sus familias o cosas así. Estas pueden ser como migas que sigamos para determinar los factores. Bueno, y algo puede ser único, ¿no? Con lo que es el historial del acosador en el ámbito militar. Sí creo que una frase común que escucho s- sobre el personal militar o en el contexto militar es, bueno, es como te uniste, ¿qué esperás? Pero quizás me parece que es una pregunta que no es muy válida porque nadie sabe exactamente qué espera. Especialmente cuando hablamos del historial de un acosador en el ámbito militar. Sabemos que no todos los agresores, acosadores están en el ámbito militar. Puede haber acoso contra gente que esté en el ejército. Entonces, lo que estamos viendo es, en el ámbito militar, vemos estas preguntas específicas para el ámbito militar y cuando evaluamos el riesgo, vemos no solamente si han recibido capacitación en técnicas de vigilancia, de lucha y en armas, es como que es algo que es esperable, es la capacitación y el entrenamiento básico que se obtiene en el bootcamp, en el campamento militar y cuán accesibles son. Tienen esas herramientas, esas armas y como dije, yo trabajé en diferentes formas de inteligencia, en tecnología, y hay ciertas cosas que yo sé hacer. Hay otras personas que tienen más acceso todavía a cierta tecnología. ¿Para qué las usan? Otros tipos de tecnología bueno, el abuso de la tecnología también. Entonces, por ejemplo, pensemos en el chat de grupo, ¿no? Obviamente hay que pedir mucha rendición de cuentas. Entonces, en el ámbito militar, si se piensa en por ejemplo, alguien está experimentando acoso, la víctima tiene que continuar reportando en el chat grupal o ir a una formación de unidad. Y si la persona está experimentando acoso por parte de una persona que está en esa unidad, bueno, eso puede ser un desafío muy fuerte. La persona quizás no quiere estar en el chat, no quiere estar cerca, no quiere ir a la formación, pero de vuelta, como ya dijo Natalie, puede ser muy difícil para la gente que no ve un daño físico para que se den cuenta de que hay una realidad de daños, ¿entiendes? Entonces, es como que la persona tiene que ir a la formación, es como que se piensa, bueno, estás en el ejército, ¿qué esperas? Tienes que apersonarte. Entonces, ¿cuántas veces pasa de que sus documentos de identificación militares se escanean cada vez que se entra? Entonces, quizás no lo saben, pero consideren la persona que tiene acceso a ver sus documentos identificatorios, ¿no? Cuando los escanean. Entonces, quizás se puede desarrollar una agenda basándose en a qué hora entran a la base, salen, cuántas veces por semana, cuándo van a su hora de almuerzo y todo eso se puede saber. También cuando se habla de redes sociales o de chat grupales. Entonces, ahí en el ámbito militar se depende no de las redes sociales, sino de otros tipos de comunicación, pero veo donde ha habido un mando bueno, páginas de Facebook o de otras redes sociales de una base, y todos tienen que estar en esa página militar como parte de sus obligaciones. Y si alguien se va, eh, se piensa, bueno, ¿por qué se están yendo? ¿No quieren ser parte de la unidad? Quizás se van porque alguien está abusando el acceso a esto. Porque si tienen comportamientos acosadores, bueno, el problema, la persona que está teniendo el problema se va a querer retirar de esa página. Y en el ejército siempre está la idea de
de la misión viene primero, la camaradería, perdón. Y también depende si se ha hecho o no una queja formal contra una persona durante la historia del ejército, ¿no? En el ejército hay historial militar. ¿Cuánto tiempo han servido en el ejército, por ejemplo? Muchos de ustedes que son defensores, ya sea sí, defensores de servicio o, o civiles, quizás han experimentado a alguien o han han trabajado con alguien que ha sido eh, em, eh, quitado del ejército. Entonces, si trabajan con la víctima, bueno, han visto por qué, por ejemplo, en qué razón, en cuáles son las razones por las cuales una persona fue dada de baja del ejército, por haber cometido un delito. Entonces es importante para cuando evaluemos los riesgos, preguntar de la misma manera que Natalie estaba comentando, ¿por qué son todas las relaciones malas? También hacer esas preguntas sobre el servicio militar. ¿Hace cuánto tiempo están en el ejército? ¿En qué bases estuvieron? ¿Cuánto tiempo en cada base? Yo tuve un caso específico en el que empecé a preguntar un poco sobre la historia y ahí me di cuenta de que esa persona, que el agresor no estaba ni siquiera en en el ejército, estaba simulando que pertenecía para obtener cierta información y pertenecer a páginas de Facebook, por ejemplo, militares, para poder acosar a una persona que estaba. Y la víctima no entendía cómo podía ser que no podía recibir apoyo, ayuda y que se removiera esta persona y que se frenara este comportamiento. Porque esta persona, el tema es que no tenía no tenía un rango, no estaba en el ejército. Entonces, bueno, de vuelta a las cuentas de las redes sociales y diferentes plataformas, comunicarse con amigos en diferentes unidades, están, usaban estos métodos, esas rutas, ¿no? Para poder acosar a esta persona que era un miembro activo en servicio del ejército. Así que es importante considerar, como dijimos en la última filmina, el panorama más grande. Ahora quisiera ir al chat. Veo que hay algunas preguntas. Dice, ¿cómo puede ser a ver, que una persona del ejército pueda reportar a otra persona del ejército? ¿Hay datos? Bueno, muy buena pregunta. No hay muchos datos, la verdad. No hay muchos reportes. Nos encantaría que hubiera más investigación sobre esto. Tenemos los informes anuales del DoD. Bueno, también trabajamos con los defensores de las víctimas de violencia doméstica. También trabajamos en un espacio. Pero bueno, cuando hablamos de la investigación y los datos, no hay muchos datos, la verdad, sobre el acoso dentro del ejército o sobre las víctimas del acoso. La verdad que es un desafío encontrar datos, realizar las investigaciones. Es una muy buena pregunta. A ver, vamos a ver. No sé, Nachari, si quieres agregar algo. Mucha tecnología en lo que es el acoso. Sí, la tecnología juega un rol clave en el acoso, especialmente ahora con la IA. Eso obviamente es una capacitación toda aparte, pero bueno. Solo quería asegurarme que responda a todas las preguntas. Sí, vi una pregunta que me puso curiosa porque hablaba de si un civil puede solicitar récords militares, quizás para un servicio, para que puedan verificar información que escuchan de un ofensor. No sé cómo se vea ese proceso o cómo sea esa posibilidad de eso. ¿Sabes más de esto, Kim? Bueno, tenemos un entrenamiento completo de 3 horas, básicamente para para los que reciben capacitación.
legal que habla de esto parcialmente. No puedes necesariamente solo pedir o solicitar récords militares. No es súper fácil, pero hay maneras de hacerlo. Pero no es que solo puedes pedirlo así de fácil y ya te dan el récord militar de alguien. Hay otras cosas que podrías solicitar, pero am, la respuesta fácil es no. Es de la manera que encontramos que ves a personas que están pretendiendo ser personas de valor o robado. Toma tiempo averiguar esto porque es complejo y así es como gente lo hace fácilmente. Encuentras que la mayoría de personas que están haciendo este tipo de DVSA, de doméstica violencia y acoso, bueno, creo que es un poco complicado. Cuando se trata de acoso, porque no hay mucha data sobre la militaría, lo que podemos decir es que hay comportamientos de acoso son correlados y relevantes a víctimas de violencia doméstica y acoso y violencia sexual. Sabemos que de las estadísticas de violencia sexual y violencia doméstica serían una en tres para mujeres, para víctimas de violencia sexual, y uno en seis hombres víctimas de violencia sexual. Y hay enlaces entre esto, pero para compararlos para acoso, específicamente no hay esas cifras disponibles para militaría. Veo otra pregunta que dice, siguiendo la siguiente diapositiva, si alguien que pueda utilizar el privilegio y estado de protección como militar para acosar a otros. Sí, eso sí pasa. Mientras subes en rango, tienes acceso a más información privilegiada, como, sabes, información personal identificable, como direcciones, donde gente vive, los números telefónicos. Tienes que monitorear este nivel de responsabilidad, monitorear dónde están. Si monitoreas dónde alguien está, tienes más acceso a sus récords, acceso a sus evaluaciones. Puedes tomar más decisión sobre las carreras de ellos, si tienes más control sobre lo que ellos quieres que ellos hagan. O puedes solicitar que hayan más formaciones o más reuniones. Y si solo le dices a esa sola persona y ellos se presentan sin saber que eran el único que le habían dicho que se presente, es un ejemplo de cómo se puede abusar el rango que alguien tiene. El rango militar de alguien puede ser un factor contribuyente considerable cuando se trata de acoso. Si quieren agregar más preguntas en vez del chat pueden usar la función de Q&A, preguntas y respuestas. Aquí veo una pregunta sobre alguien que está donde hay infatuación entre personas, porque aquí hemos hablado de lo básico del comportamiento de acoso en general, pero cuando estamos hablando de acoso estamos hablando como alguien inserta su nivel de poder y control sobre otra persona, como ejercen, perdón, ese poder y control. No se trata de amor, sino de infatuación o de encantamiento, sino que un ofensor puede usar eso para justificar su comportamiento abusivo. Y de esa manera, por ejemplo, alguien que se involucra en violencia doméstica le dice a la pareja que, ay, te amo esto y lo otro. La realidad es que cuando se trata de acoso es cuando un individuo está ejerciendo poder y control sobre otra persona. Nuestros primeros entrenamientos hablan más de esto de una manera específica, pero cuando hablamos de factores de riesgo, se mencionan las armas, en una cultura donde, sabes, tener armas, ser dueño de armas es común, como la militaría. Entonces queremos asegurarnos que seguimos considerando esto en nuestras investigaciones cuando hablamos de un individuo que sea abusador o un ofensor que se involucre en acoso. Hay que pensar en esto hay que ponerle atención a esto cuando pensamos de una manera crítica, ver las banderas rojas, como se dice, las alertas. Ahora, para hablar de la mentalidad de un acosador, es un poco complicado analizarlo. Piensen un poco, lo que queremos hacer aquí es determinar dónde
¿De dónde viene la justificación mental de un acosador? Cuando escuchamos que un acosador esté hablando de que tienen el derecho a hacer de esta manera, que tienen el derecho a hacer de esto a otra persona, de una manera audaz. am, Cuando hablamos de un tercer partido realizando su comportamiento, como cuando escuchamos que dicen que nadie me va a parar de seguir haciendo esto, son cosas a las cuales debemos ponerle atención, son factores de riesgo. Entonces, lo que hace que estas categorías sean un poco difíciles es que am, esto se llama mentalidad de un acosador porque am, se puede preguntar sobre si en el pasado estas personas han culpado a víctimas. Hay que tener cuidado con la manera que estructuramos las conversaciones porque queremos generar confianza con la víctima y ayudar a que entiendan que se comprende la perspectiva que tienen. Y de ahí, al hablar con la otra persona, hay que hablar de por qué creen que este comportamiento está bien. ¿Creen que se justifica esto? ¿Creen que es algo deseado? Hay que tener cuidado cuando se estructure la pregunta y la manera en que formulemos las preguntas. Am, por ejemplo, si un oficial comandante le está diciendo que ceda el comportamiento o que pare este comportamiento y ellos continúan el comportamiento después de haberles dicho que paren, es una alerta, una bandera roja. Y es algo de que se habla cuando se habla de la mentalidad. Creo que una clave principal de esto es hablar de la misión otra vez. Entonces, ah, hay gente que dice que era el deber que ellos estén seguros, la lealtad a la misión, a la unidad militar, esta manera de ser obediente, donde no quieres, sabes, ir contra tu unidad, contra tu equipo. Se- esta mentalidad se puede ser utilizada para justificar esto, usar al sobreviviente como un arma. Ah, ya hemos, a gente que ve que al sentimiento de ser culpable como silencio, que el silencio es causado por un sentimiento de ser culpable, o si hay algún tipo de factor que pueda sabotear su carrera, o si la persona que agredió tiene privilegio. Entonces hay que preguntar cómo intentaste hablar con tu cadena de comando, cómo trataste de hablar de un superior sobre esto, a un superior sobre esto, para tratar de entender la mentalidad del acusador y tratar de predecir lo que harán siguiente. Ahora, ahora, lo que queremos hablar al siguiente es las circunstancias de la víctima. Podemos pensar en, podemos pensar, lo que se ve varias veces es que la víctima al responder al acoso suele incrementar su riesgo de vulnerabilidad. Digamos, si alguien se mete en tu casa y ya no te sientes seguro en tu casa, pero no hay recursos para reportar a, a un acosador, entonces empiezas a ir de hotel a hotel como una respuesta de que el acosador se haya aprovechado de que se incrementó tu nivel de vulnerabilidad logística. O también hay gente que pueda perder su trabajo. Quizás es una persona que será promocionada en el trabajo. Quizás también ha- haya un tipo de vulnerabilidad logística que desafortunadamente se ve frecuentemente en la cultura militar. ¿Quieres hablar más de esto? Sí, claro, es que en la militaría vamos a todo lugar. Depende si viven en la base o fuera de la base. Damos entrenamientos específicamente sobre cómo los abogados de comunidad pueden trabajar con vivienda, porque para un defensor comunitario se le hace complicado respaldarlo y hay varias preguntas que son parte de esto que hay que hacer, que hay que preguntar. Si es que hay acceso
a la casa donde están la víctima. Quizás el paciente, la pareja o alguien con quien viven o alguien con quien comparte un niño son los acosadores. Entonces, ¿a quién le dices que se vaya de la casa? Si hay casos de acoso sexual o violencia sexual, hay que pensar, ¿cómo es relevante esto a la vulnerabilidad de la víctima? Porque hay riesgos de que la víctima se quiera ir, o que y esto crea una mentalidad de obediencia. Cuando analices ese tipo de mentalidad de la militaría, hay varios beneficios, hay recursos, entonces crea un tipo de vulnerabilidad que las víctimas conectadas o vinculadas a la militaría causa que no quieran reportar esto para no afectar nada de sus cosas. No quieren ser aislados, no quieren ser reubicados, separados, no quieren que su carrera sea impactada, no quieren que esto les afecte su nivel de autoridad o reubicados a otro lugar. Yo he visto víctimas que han sido reubicadas a lugares donde estaban más cerca, fueron reubicados a un lugar más cercano a su ofensor, al acosador. Entonces, a veces al sobreviviente a la víctima es al que se le mueve afuera del lugar en vez del acosador. Entonces, a veces hacen que la víctima pare de ir a una clase en vez del ofensor, porque la que tiene un problema, la que está teniendo dificultades es la víctima. Hay muchos retos en este tipo de vulnerabilidad. Hay que hacer las preguntas, ¿en qué tipo de vivienda vives? ¿Cuál es tu situación de vivienda? ¿Tienes un sistema de respaldo? ¿Estás aislada? Hay que hacer estas preguntas más profundas para poder entender los riesgos asociados. Siguiente diapositiva. Muy bien. Una pregunta sobre incrementar el nivel de vulnerabilidad yendo de un hotel a otro. Sabemos que cuando estás en un hotel o motel tienes menos control de tu seguridad, porque estás usando una tarjeta para entrar al cuarto o una llave que te dieron, estás usando o un teléfono o Bluetooth para acceder a tu cuarto. Sabemos que por estar en un hotel o motel estás en un lugar donde gente tiene acceso a tu espacio. Entonces no hay una manera en que podamos limitar acceso físico en ese tipo de entorno. Habrá acceso físico a la víctima en esos casos, en hoteles, moteles, espacios compartidos en el público, y no solo en los cuartos, sino caminando por el pasillo, al estacionamiento. Entonces, complica más tu capacidad de mantener tu seguridad. Unas cosas más que queremos recalcar antes de hablar cómo navegar estos riesgos sería esta herramienta muy útil que se encuentra en línea, en la página mencionada. Aquí hay un perfil para asesorar a los acosadores que es relativo a los factores de riesgo que han sido identificados a través de tu investigación. Entonces, es una manera única, no solo de las víctimas, de navegar y colectar sus pensamientos e información basando en su experiencia, porque los guía a través de los factores de riesgo. También es una herramienta muy útil para los defensores o gente trabajando con víctimas de acoso para aprender cómo no minimizar la experiencia. Y también tener un análisis, comparar experiencias basándose en factores de riesgo. Esto dirá los 13, por ejemplo, 13 de 14 factores de riesgo y que están presentes 13 de 14. Eso tiene poder, es poderoso. Eso es útil, te ayuda a entender lo que los individuos están enfrentándose. También es importante revisar todas las cajas de las categorías de la lista al estar brindando recursos. Quería recalcar esto brevemente. An- No, uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las víctimas es navegar los diferentes sistemas, el militar y el civil, pero especialmente el legal. Los comandantes tienen discreción muy amplia sobre qué investigar,
Entonces las MPOs no pueden ser puestas en vigor automáticamente por los civiles. Vamos a ver ahora las diferencias en las próximas filminas, pero hay órdenes de no contacto o las órdenes de protección militar, pero incluso esto causa confusión, porque a veces no operan de la manera en que tienen que operar. Entonces, hay mucha confusión en cómo hacer los reportes. A veces incluso los defensores se confunden. Hay personal de las fuerzas, de las autoridades que también se equivocan. Hay algunos que trabajan solamente con los civiles. Si trabajan con algún tipo de orden de protección de emergencia o de no contacto, pueden ver que hay que navegar diferentes sistemas. Aquí tenemos una tabla y tenemos de hecho en el toolkit que también van a acceder, que está en a finales de nuestras diapositivas, van a ayudarles a meterse más de lleno en las diferencias entre los MPOs y CPOs. La MPO puede iniciarse por parte de un sobreviviente, oficial de comando o un defensor de familia. Los CPO pueden ser iniciados solamente por padre guardián o sobreviviente. En algunos estados es diferente, las jurisdicciones, por ejemplo, yo vivo en Texas y un oficial de policía, por ejemplo, puede iniciar uno. Entonces, reconozco que los MPOs y los CPO, pero bueno, puede ser distinto, depende del estado, así que eso es un poco complicado. Entonces, los MPOs son emitidos por el oficial comandante del servicio, que es el sujeto de la orden. Esto puede ser muy incómodo también para los oyentes. Los CPOs van a lo que es la corte civil. Y de vuelta, los MPOs están dentro de áreas, ¿sí? Y los CPOs están en bases, en cualquier lugar, digamos, no solamente dentro de las bases militares como las MPO. Las CPOs en cualquier lado, en bases militares y en lugares que no son bases militares. Y también hay áreas que tienen memorandos de entendimiento entre las autoridades del orden, que dicen, por ejemplo, nosotros somos conscientes de esto porque los MPOs están en una base de datos nacional y si le permiten a los agentes del orden civiles, bueno, si se está violando, podemos detenerlo y mientras que se puede notificar, se puede tomar acción, pero eso depende de cada jurisdicción. Y bueno, tienen los derechos legales de hacer lo que a ellos les parezca. Entonces, también hay lo que serían los memorandos de entendimiento y también está de vuelta la diferencia entre quién puede aplicarlo y cuál es el proceso debido. Para los MPOs son inmediatos. Hay diferentes tipos como órdenes de protección de emergencia o de no contacto, o las generales de, bueno, órdenes de protección civil. Eso puede ser confuso, ¿no? Y ni hablar de que está la ruta militar y la no militar, así que también es bastante desafiante todo eso. Después, esto solamente se puede aplicar por parte de las autoridades militares. Sí, todas las MPOs, las CPO se pueden aplicar en todos los territorios y si hay una CPO en una área que está protegida en otra área o otro estado, mientras que las MPO solamente se puede aplicar por parte de esa agencia militar o esa autoridad militar, o sea que no es válida en otro estado. Y para lo que son las prohibiciones de armas, técnicamente no voy a decir derecho, pero hay accesibilidad para los individuos que pertenecen al ejército
tener, además, incluso si tienen MPOs, que puede ser bastante peligroso y puede haber consecuencias si hay violaciones. Así que es muy importante considerar esto, si hay una MPO, pero si, si hay, bueno, igualmente esta MPO no garantiza el, la seguridad de la víctima. Bueno, así que vamos a tener ahora un breve receso. Pueden tomarse un descanso, unos minutitos, beber agua, estirarse un poco. Vamos a ver rápidamente cuando hablamos del acoso y las víctimas y los sobrevivientes. Recuerden usar la función de Q&A para hacer preguntas. Cuando pensamos en pasar de las preguntas específicas que hay que preguntar para evaluar los riesgos y en los daños para los sobrevivientes vinculados a a la militaria, tenemos que pensar en específicamente en el ámbito militar, ¿cuáles son los desafíos? O sea, ¿cuáles son el acceso al control, vivienda y comando? Bueno, el acceso a las bases cambia. Por ejemplo, si tenemos una base en Hawái, ¿sí? Y en cada base hay diferentes contratistas, muchísimos trabajos diferentes, empresas de todos lados, muchísimos países, es una base conjunta. Pensamos en Pearl Harbor, no sé, hay un montón de bases diferentes. Entonces, cuando se considera el acceso y quién puede acceder a diferentes bases o instalaciones, hay que pensar, bueno, cuando entran, cuando pasan por el portón, ¿alguien siempre les escanea su ID? No, no. ¿Qué significa esto para una persona que está experimentando el stalking, o sea, el acoso? Entonces, ¿qué retos esto crea para una persona que está experimentando el acoso? Las víctimas pueden seguir viendo al agresor en lugares comunes. Así como vemos este barco en la foto, imagínense como una ciudad flotante. Es un barco grande, ¿no? Pero no hay muchos lugares a donde ir igualmente. Entonces, si están, por ejemplo, instalados en una ciudad flotante, en un barco por 10 meses, van a ver a esa persona por 10 meses y no pueden escaparse, ¿entienden? También se pueden imaginar lo que pueden ser, y yo siempre digo esto en la capacitación, al correo o van a, no sé, van al gimnasio, van a hacer las compras en un solo lugar, ¿entienden? En una base. Entonces es posible que nunca vayan a escaparse de esa persona, o eso se siente, que nunca se van a poder escapar de la persona que les está infringiendo un dolor. Y también cuando hablamos de viviendas en la base, que complica la separación, como ya dijimos, y el comando puede, o el mando, perdón, puede tener, puede poner en práctica de manera discrecional. También hay límites a lo que es el reporte, confidencialidad, represalia, cadena de mando. No se habla mucho del acoso en las capacitaciones militares. Entonces, ¿qué se puede hacer sobre lo que son los límites de denuncias restringidas y denuncias no restringidas? Y de vuelta, nuestro proyecto se enfoca en los defensores comunitarios. Cuando hablamos del acoso y de los sobrevivientes, el mando tiene mucha influencia, especialmente en la cultura del miedo, que sabemos que esto no es como un lugar de trabajo comunitario. Si alguien está haciendo un chiste sobre algo, minimizando una experiencia o minimizando un show de Netflix, ¿no? Que ustedes están mirando y o si alguien
O si alguien comenta algo que está pasando y otra persona lo minimiza o hace un chiste, bueno, seguramente esta persona no se va a sentir segura de ir a reportar algo así. También están viviendo siempre en dos mundos diferentes, todo el tiempo. Es como que a veces son civiles y otras veces están en el ámbito militar. Y hay mucha inconsistencia en el servicio y los servicios que reciben. Estamos en todo el mundo. Hay vacíos en la jurisdicción. Los abogados también, pues, todo esto se presta a confusión, incluso para los abogados. Hay tantos retos, entonces tratan de obtener respaldo en su experiencia del acoso, pero los retos son, bueno, técnicamente esto no pasó aquí. Técnicamente la persona que los estaba acosando lo hacen a través de la tecnología y por ahí viven en otro país, pero quizás no tenemos jurisdicción. Quizás están estacionados en California, están desplegados en, o sea, pero están viviendo en Japón. Y esta persona, el acosador, vive en Alemania. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas consideraciones básicas cuando hablamos de planificación? Cuando hablamos de- Lo que creo que en todo cerrado, eso, cuando no, si están o algo así. Así que siempre hay que seguir evolucionando en el plan y modificándolo. En tercer lugar, considerar si están y llegar a aquí las asociaciones y el trabajo en conjunto con el ejército entra en juego. Sí, y hable con estos efectos ante la situación. Como sobreviviente, por último, tener un equilibrio básico es clave. Equilibrar la seguridad y la libertad de la víctima. No queremos restringirlo, especialmente estas dinámicas de mando, pero también que viva. El trabajo no es controlar, sino ofrecer opciones. El seguridad tiene que ser- no tiene que ser- última parte que mencionaste, el balancear la seguridad y la libertad de la víctima. Y lo que se puede hacer, lo que se puede hacer, asegurarse de que estemos entendiendo que es la responsabilidad de la víctima vivir una vida más digna, que están relacionadas con el mundo, que pueden o Para tener este espacio contribuir. íntimo, creo que tanto hablamos de un plan eficaz. Gracias. Y para este planeamiento, no es
aplica para todos, no es como una talla para todos. Entonces, depende, los sobrevivientes tienen varios sistemas que navegar, la militaría, lo civil, diferentes estados, diferentes ubicaciones, diferentes dinámicas familiares, la vida fuera de la base, la vida en la base, moverse, mudarse, la Guardia Nacional, la Reserva Militar, todo es complejo. Tienes que tener esto en mente, que aunque parezca todo agobiante, y en casi todas nuestras capacitaciones y comunidades, tenemos a comunidades, defensores civiles que nos dicen que es intimidante trabajar con un sobreviviente conectado a la militaría. Y tenemos que entender eso 100%, por eso estamos aquí. Porque muchas de las capacitaciones que hemos desarrollado en este proyecto lo hemos desarrollado porque hay gente que viene a preguntarnos qué hacer si quieren ayudar a una víctima, o si viven en la base, porque somos defensores y aunque no podamos estar en la base y no estemos a la militaría, es una buena pregunta, saben decir, saben como estamos aquí para ayudar y es un reto y hay que reconocer que estamos aquí para apoyar, pero no es una talla para todos, es complejo, hay que tener esto en mente, que no todos los sobrevivientes tienen la capacidad de las protecciones militares que tenemos nosotros, o tenemos o parejas íntimas, y solo tienen que dependerse en respaldo de defensores comunitarios. Tienen la capacidad de hacerlo, tienen la capacidad de ser abogados para la víctima. Hay que tener esos atributos de empatía necesarios, atributos para responder a crisis. Hay que hablar de esos factores adicionales y considerar cómo el entorno militar y la cultura militar es única a su experiencia. Considerar cómo acoso escala lo que está alrededor tuyo. Ok, vamos a preguntas para planificar qué considerar. La mayoría de ustedes tienen algún tipo de hoja de recursos, sugerencias para planear para seguridad o capacitaciones dentro de sus agencias. Quisiera que ustedes consideren alguna de las preguntas que hemos tenido aquí cuando formulen sus hojas de planeamiento de seguridad o sus hojas de sugerencias o las preguntas que van a hacer para que las integren. Eh, Piensen, ¿qué es lo que han hecho? Piensen en la mentalidad militar. Cuando se pregunten qué es lo que ya han hecho, piensen en lo que se espera de los individuales en la militaría y piensen en en los recursivos que son los sobrevivientes militares. Quizás ellos ya han cambiado sus rutinas, que ya, quizás ya evitan ciertas cosas en la base, quizás ya han cambiado la hora que hacen ejercicios y son muy activos físicamente, quizás han tratado intervenciones informales a través de su cadena de comando. ah, Puede que hayan intentado varias cosas que ustedes no han considerado. Hay que mostrar respeto a sus esfuerzos para construir confianza. Entonces, pregúnteles, ¿cómo te ayudo? ¿Qué te puedo ayudar a hacer? Es posible que ya hayan intentado varias cosas fuera o dentro de la base. No es que no sean capaces, sino es que a veces falta servicios para ayudarlos. A veces creen que quizás al salir de la base militar puede que tengan más separación, pero es posible que ellos ya no estén en la base e igual busquen más recursos. Entonces piensen qué tipo de recursos puedo brindarles para darles más autonomía de su tiempo. Pregunten no solo en su arreglo de vivienda, pero pregunten, ¿vives fuera o dentro de la base militar? Para que se sientan seguros de que están trabajando con un individuo conectado a la militaría. Y pregunten si la persona que está acosando está en la misma unidad que la víctima, está dentro de la cadena de comando, para que puedan entender si es que de verdad hace falta un cambio significativo, un cambio mayor a su unidad o su ubicación o su horario. Y cómo tú, en tu rol, en tu papel, puedes ayudar a que ellos naveguen estos cambios. Ya tienes acceso a ser un defensor militar o acceso a quizás otro defensor civil, alguien con quien tú puedas conectarte y preguntarles, ¿qué tal si colaboramos con ellos y qué tal si trabajamos con ellos? Considera si ya has reportado este incidente para que tengas acceso a todos los recursos que más puedas dentro de la base. Hay recursos en la base, hay recursos a través de programas militares. Entonces, trabajar de esta manera te puedes asegurar que los sobrevivientes tengan todas las opciones y recursos y programas disponibles. Pero también piensa en qué no están dispuestos a hacer.
La militaría es un sistema inmenso, es inmenso. Entonces, cuando eres un sobreviviente conectado a la militaría de cualquier tipo de violencia doméstica, violencia en citas, acoso, violencia sexual, todos tienen diferentes experiencias, todos se sienten diferentes sobre su experiencia. Los sobrevivientes a veces tienen varios diferentes problemas o malas perspectivas de la militaría. Muchos no están dispuestos a hacer un reporte formal. Muchos no están dispuestos a reportarlo dentro del programa militar. Hablemos de unos estudios, y también responder las preguntas de del área, ya que creo que tú puedes responderlas con mejor capacidad. Queremos hablar de unas cosas y recalcar unos factores donde hemos presentado estos comportamientos de acoso que a veces que a veces se ignoran. A veces el daño que el acosador hace no es tan explícito. Entonces, por ejemplo, aquí el sargento Thomas Shipman empezó a contactar a la víctima de una manera que no era deseada. En un momento llegaron a mandar más de 50 mensajes que no fueron respondidos. De ahí aparte de tener acceso a la víctima, a la carrera, las fotos, el horario, su monitoreo de calidad de rendimiento, le dicen como que, yo me di cuenta que llegaste a esto o no viniste este día. La razón por la cual queremos recalcar este caso es porque, primero que nada, estos mensajes de texto en, en general, para militares o civiles, no se considera acoso. Porque la gente dice como que, solo es texto, mensajes de texto, nada más. Es un ejemplo de una manera superficial de asesorar el nivel de riesgo. Decir solo es un mensaje de texto, um, no va más profundo, no lo ve más profundo, no ve el aspecto controlador y comportamiento invasivo. El comportamiento invasivo sí causa daño. Hablamos de esto la vez pasada. A veces ignoramos mensajes de texto, llamadas de teléfono, pero yo de hecho les diría, al salir de este entrenamiento, si ustedes ven su teléfono y ven 100 llamadas perdidas o 50, ustedes van a sentirse sorprendidos. Nadie ve 15 llamadas perdidas y dice, wow, que algo bueno ha de haber pasado. No, la gente dice, wow, 15 llamadas perdidas, algo está pasando, algo está mal. Interrumpe el día, causa un daño a un a un nivel micro, un micro daño. Entonces, queremos pensar que la gente esté equipada y apoderada para reconocer este tipo de comportamientos, aunque el daño no sea tan obvio. Queremos asegurarles que estén equipados como víctimas para reconocer estos comportamientos. Cuando vemos, por ejemplo, en este caso en particular, vemos que el ofensor no hizo mucho, que su involucramiento en la militaría no hizo mucho para prevenir para prevenir o de escalar la situación. Entonces, aquí en este tipo de casos hicieron falta respuestas robustas. Ok, ah, Kim, dejaré que hables un poco más específicamente de esto. Cuando vemos lo complejo que es la jurisdicción, Kim ya ha recalcado varios ejemplos donde puede haber confusión rodeando el tema de jurisdicción, lo cual puede causar dificultad al gobernar. Kim, te dejaré hablar. Sí, como dije antes, cuando hay instalaciones militares donde hay contratistas, hay civiles del Departamento de Defensa, hay familiares del departamento. Este fue un caso real donde hubieron civiles contratados en el hospital de las Fuerzas Navales y el ofensor no era am, de la militaría, pero tenía acceso. Hubieron varios retos jurisdiccionales y sobreproteger a la víctima en este entorno militar que causó varios
retos en poder ayudar a la víctima en recibir ayuda y acceso. Entonces, como todas estas desconexiones se permitió, estas desconexiones perpetuaron al acoso. Entonces, al preguntar este tipo de preguntas de evaluación de riesgo y planificar para seguridad, puede en serio ayudar a identificar los riesgos para proteger mejores servicios de protección al sobreviviente. Quiero seguir a la siguiente diapositiva para asegurarme que hayamos cubierto todos los temas. Voy a pedirle que cubran, que hablen de esto. Sí, aquí estamos hablando de más comportamientos de acoso para que se pueda reconocer en todas las formas, no solo cuando hay un daño físico, que se pueda ver y reconocer, que queremos reconocer estos comportamientos en completo como parte de ese tipo de riesgo y acoso. Siguiente diapositiva. Ok, aquí está las herramientas de las que estábamos hablando. Voy a dejarlo en la pantalla por un momento. ¿Ven alguna otra pregunta? ¿Ven alguna otra pregunta en el chat? Creo que tenemos unas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Creo que hubo una pregunta sobre si acoso sobrepasa eh, lo de confidencialidad militar. No sé a qué se refieren con confidencialidad. No sé si voy a asumir que se refieren como un defensor. Me imagino que estás hablando de romper la confidencialidad militar para poder abogar para alguien, para reportar a alguien. No soy parte de eso, así que no puedo hablar de eso, pero en el mundo civil tienes la obligación de reportar cuando tienes a un menor de edad, a un niño o a alguien que esté con menos de 18 años, que esté enfrentando daños o amenazas o a un adulto vulnerable. Pero aparte de esos casos, no hay una obligación para reportarlo. Estaba, cuando estás hablando estamos hablando si el acoso es un factor determinante en romper normas de confidencialidad. Creo que hay que pensar en el riesgo y los daños que pueden ser incautados. Es una pregunta compleja, hay muchas dudas al cuestionarlo. Ve a alguien que mencionó al principio del entrenamiento que dijo que es suficiente, ¿no? Esos niveles de qué es suficiente, esos límites, son diferentes para todos. Entonces, am, hay maneras que la gente pueda definir ese tipo de daño para poder medir qué tanto daño han enfrentado y poder justificar si es que van a hacer algún tipo de capacitación o asistencia. Sí, vamos a mandar una lista de todas las preguntas frecuentemente preguntadas al fin del entrenamiento, al fin de las 3 sesiones, porque tenemos una sesión al fin del mes que viene. Entonces vamos que, quedándonos con las preguntas, respuestas y las que no se respondieron. No quiero que sientan como que no vamos a responder su pregunta. Su siguiente pregunta será el octubre 28. Podría colocar esta diapositiva aquí en un momento, pero también voy a copiar esta información en el chat. Vamos a ver, vamos a ver. No puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Mientras están aquí, gracias por esta paciencia y seguir aquí en la llamada. Y ojalá puedan unirse al siguiente entrenamiento que vendrá en octubre. Creo que si completan las encuestas para saber qué cosas van a escuchar específicamente, si pueden, tomen esta encuesta. Voy a revisar sus certificados y voy a poner gracias a todos en el chat. Voy a poner un enlace
al chat. Gracias a todos. Es muy importante que sigamos esta encuesta y este trabajo. De verdad, am, promocionamos. Así que si pueden tomar esta encuesta, compartir sus ideas, lo que piensan. Lo siento que ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, en las diapositivas, ahí van a ver en el link que está en el chat, van a ver todas las diapositivas, van a recibir un email también. No se preocupen, no tienen que enviarnos sus emails porque ya los tenemos. También pueden ver después de la tercera capacitación, van a recibir el certificado y van a recibir un email en noviembre con los facts, o sea, frequently asked questions. Y obviamente me pueden escribir un correo cuando necesiten, o Natalie, obviamente. Esta es nuestra información. Para ver la información también en los certificados, nos pueden enviar correos y estamos muy agradecidas de que hayan estado aquí. Voy a quedar un momentito más aquí, nos vamos a quedar por si tienen alguna pregunta. Y bueno, les agradecemos mucho a todos por haber participado, por su tiempo y bueno, seguimos en el chat.